Gracias por estar con nosotros. Estamos en el espacio de entrevista de Bitácora Centroamericana y del Caribe y este día nos acompaña Fátima Espinal Mercedes, representante residente de FAO en Honduras. Así es, bienvenida. Fátima. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros también. Estamos revisando, Fátima, y tiene usted un amplio currículum y experiencia en el tema de alimentación y muchas instituciones donde ha pertenecido y trabajado. Así es que nos da gusto tenerla con nosotros acá. Quisiéramos empezar esta entrevista preguntándole sobre el tema de alimentación, que es lo que su experticia dentro de la FAO. Y pues sabemos que hay mucha hambre en el mundo, ¿verdad? Es un tema de interés, no solo centroamericano, sino mundial, un tema humano además, que cruza derechos humanos porque es un derecho de las personas a la alimentación. Pero ¿qué sucede mientras las riquezas de pocos crecen y las de otros se disminuyen y genera ese problema de alimentación? ¿Qué está haciendo el Sistema de Naciones Unidas al respecto? ¿Cuáles son sus puntos de enfoque? Sí, yo quisiera recordar que hay un compromiso que se hizo a nivel del Sistema de Naciones Unidas con los Estados miembros, que es un compromiso global, es la Agenda 2030, es decir, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y ahí entramos todas las agencias, fondos y programas que formamos parte del sistema después de haber hecho este pacto global allá por el 2015, que justo quedan 5 años para cumplir estos compromisos que pactamos con los gobiernos de darle la asistencia técnica para que alcancen sus metas de desarrollo. Y aunque parece que nos limitamos a hambre, es mucho más que eso. Claro. Porque hambre es vinculada de una forma u otra a riqueza o a pobreza. También es vinculada a que es el ODS 1. Es el ODS de fin a la pobreza. El ODS 2 es el de ODS de fin a la hambre. Y un ODS de una forma u otra está vinculado a otro. Por ejemplo, hay el ODS que es vinculado al cambio climático. Así es. Entonces, yo quisiera como tener eso de referente, que hay ese compromiso global de todas las agencias. Ahora, claramente, cada agencia tiene una contribución en específico y un mandato en específico. Cuando hablamos de nutrición infantil, ahí hay un mandato y unas contribuciones que hace la UNICEF, porque ellos son quienes trabajan específicamente con los temas de desnutrición, cuando hablamos de desnutrición o de obesidad en adultos, necesariamente tenemos que conversar con los colegas de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Claro. En el caso de la FAO, clarísimamente tenemos unas contribuciones que dar en materia de seguridad alimentaria y nutricional, y por eso somos agencia custodia de indicadores que hablan sobre el hambre. Estamos hablando específicamente de los indicadores del ODS 2, y me gustaría referirme al indicador que mide el hambre, que se llama la subalimentación. El Informe Mundial del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, o SOFI, por sus siglas en inglés, fue lanzado en julio de este año, y ese informe dice que es verdad que las metas del hambre en el mundo van reduciendo de manera progresiva. Por ejemplo, en el 2022 ya hablaba a nivel global de un 8.7% de la población mundial que estaba en hambre. Luego en el 2023 de un 8,5%. Y la última medición, que fue el informe que salió este año, en julio de este año, habla de un 8,2%. Entonces se ve una reducción. Se va reduciendo. Ok, se va reduciendo. No tan no como rápida quisiéramos, Fátima. ¿Perdón? No como se quisiera, digo, pero sí hay una reducción mínima. Es lenta, pero sostenida. No estamos echando para atrás, vamos progresivamente erradicando el hambre. Y los campeones en este suceso han sido Asia suroriental, Asia meridional y América del Sur. Entonces sí hay progreso, podemos decir que hay progreso. En el caso de Centroamérica, en el caso de América es de celebrar los casos, por ejemplo, de Brasil, de Costa Rica y también de Cuba, que están por debajo del 2,5, que en términos técnicos se hablaría que estos países ya lograron la meta del Objetivo de Desarrollo 2 y técnicamente se pueden hablar que en estos países ya están libres de hambre.
Hay mejoras sumamente notables en los casos de República Dominicana, en el caso de San Vicente y Granada y de Barbados, que están por debajo del 5. Muy bien. Y hay mejoras significativas en los casos de Argentina, de Uruguay y de México. Todavía seguimos teniendo desafíos en casos como Haití, por ejemplo. Sí. Ya es un caso patético. Los indicadores de la región completa. Tenemos también en el caso de América Central, Guatemala, la propia Honduras, que tiene desafíos estructurales en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Usted estaba conversando sobre cómo los muchos países, tanto de Sudamérica, Asia, África, han ido permeando el hambre bajo la premisa de los objetivos sostenibles. Pero Honduras, el corredor seco, el Triángulo Norte de Centroamérica, es complicado. El problema climático ha acarreado demasiada miseria en estos últimos años, prácticamente 4 o 5 años con sequías terribles en ese corredor que va desde Guatemala hasta Honduras. ¿Cómo ha ido la FAO acompañando a los gobiernos hondureños para mitigar un poco el hambre y la parte de agricultura? ¿Qué están haciendo ustedes con los organismos de agricultura en Honduras? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el corredor seco es un desafío para muchos de los países que forman parte del SICA, y es un desafío, ha sido un desafío por varios años. En el pasado reciente tenemos el fenómeno de sequía que volvió. Tuvimos ese fenómeno el año pasado, me parece. Y bueno, claramente eso afecta a la producción y la productividad, y hay una población significativa de personas viviendo ahí. Ahora bien, hemos tenido conversaciones, hay debates que se han tenido en cuanto al tema de la producción en ese pedazo de tierra del corredor seco. Y unas teorías apuntan a la cuestión del agua, de la gestión del agua. Ya. La cantidad de agua que cae debería ser suficiente para poder producir, pero hay un tema de la capacidad de retención del suelo, de esa agua que cae. En otras palabras, la cantidad de lluvia que se acumula al año es suficiente, no es que es tan seco como se piensa. Así es. Eso es un dato importante. Porque la gente, bueno, en la cabeza uno tiene, no llueve lo suficiente, no hay cosechas, no hay alimentos. Es los reservorios, es el problema de los reservorios y la capacidad que tienen las instituciones para almacenar y sobre todo para el regadío. Hay degradación del suelo, pero si se aprovecha la cantidad de agua que cae durante el año, se pudiese hacer una mejor gestión de las cosechas y de la producción. Entonces, hay algunas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, después de haber probado y monitoreado una experiencia bastante exitosa en sí, con una herramienta que se llama zonificación del riesgo agrícola, estamos traspasando esta experiencia con Honduras y otros países de la región SICA para poder determinar cuáles son las probabilidades en base a parámetros climatológicos que han ocurrido en el pasado y las tendencias climatológicas más próximas, poder determinar cuáles son los periodos más apropiados para sembrar y evitar riesgos en las cosechas según el tipo de cultivo y según el tipo de suelo y según el tipo de semilla. Entonces se puede ser mucho más asertivo en cuanto a la producción. Eso lo hemos hecho en algunos municipios del corredor seco de Honduras, pero como indiqué, es un proyecto subregional, así como lo estamos haciendo en Honduras, se está haciendo también en otros países. ¿Qué eso tiene que ver con la niña y el niño, los dos fenómenos, niño y niña, en su momento? Correctamente. Okay. Exceso de lluvia o sequía. En estos 3 años hemos tenido los dos. Así es. Hemos tenido periodos muy intensos de lluvia, pero también hemos tenido periodos de sequía, al menos entre 2022 y 2025. Hemos tenido ambas experiencias en estos 4 años. Otra de las acciones que estamos teniendo es soluciones basadas en ecosistemas. Hay un proyecto muy ambicioso que acaba de empezar también en el marco SICA con los países que forman parte de esta subregión.
y tiene que ver con cómo podemos crear soluciones adaptadas a los ecosistemas, y se han elegido exactamente municipios del corredor seco. En el caso de Honduras están alrededor de la cuenca del río Choluteca. Ahí estamos creando algún tipo de incentivos incentivos financieros. Algunos son no reembolsables y otros sí son con créditos, paquetes de créditos. Es un proyecto que estamos haciendo con fondos del Fondo Verde del Clima. Son unos 45 millones de dólares para 7 años, y con el Banco Centroamericano, el BCE, y la asistencia técnica de la FAO. Entonces se combinan paquetes financieros no reembolsables y paquetes de crédito a bajo costo para, en base a una oferta ya mapeada de distintos tipos de soluciones. Cuando decimos soluciones basadas en ecosistemas, pueden combinar, por ejemplo, paquetes que tienen actividades productivas, pero actividades de conservación, por ejemplo, agroforestería, de conservación, y este proyecto está en su primer año de implementación. Es otra de las actividades que tenemos alrededor del corredor seco, aunque no es específico para el corredor seco, sino para todo Honduras, pero beneficiará también las poblaciones del corredor seco. Tenemos un proyecto bastante interesante porque nos ayudará a medir la cantidad de nutrientes que tienen los suelos. Ya les hablé del tema de la gestión del suelo y del agua. Claro. Entonces tenemos este proyecto que se llama Soil Fair, es financiado por el State Department en los Estados Unidos. En América Latina se implementa en 2 países, en Guatemala y Honduras, y nos ayudará a tener un mapa digital de nutrientes en los suelos, y eso incluye municipios que están en el corredor seco. Entonces ahí tiene 3 ejemplos de cómo la FAO está asistiendo al gobierno de Honduras a poder poner medidas de mejorar la producción y la productividad en áreas que están vinculadas al corredor seco. Okay. El gobierno de Honduras, tenemos constancia también de que está haciendo esfuerzo porque ha reactivado lo que es el sistema de extensión agropecuaria, y las primeras áreas en donde se reactivó el sistema fueron municipios que están justamente en el corredor seco, a través de alianzas con la Asociación de Municipios de Honduras, del AMON. Entonces, no solamente los paquetes de ayuda que se hacen a través de los subsidios, el bono tecnológico, el bono agrícola, sino también la provisión de la asistencia técnica a través del extensionismo. Okay. Se está trabajando en eso. Quisiera preguntarle también, ¿va a haber elecciones recientes en Honduras? ¿Hay cambios de gobierno? No sé si como FAO han tenido contacto con candidatos para escuchar algunos planes de gobierno respecto a la agricultura, o si hay algún cambio que usted vislumbra que puede existir con el cambio de gobierno. A veces también sucede que no hay continuidad de los programas o se cambian la ruta de trabajo que se tiene. ¿Cómo lo ve usted con las elecciones que se aproximan? Sí, nuestra organización, la FAO, es una organización de asistencia técnica. Recomendamos, asistimos y proveemos ese tipo de inteligencia a todos los Estados miembros sin ningún tipo de filiación partidista. Desde esa óptica, en el marco del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, bajo el liderazgo de la Oficina del Coordinador Residente, hemos colaborado en la producción de un policy paper, es decir, una nota de política pública, con una visión de desarrollo integral, cubriendo diferentes aspectos que van desde derechos humanos, seguridad alimentaria, protección social, ayuda humanitaria, que es toda la parte de emergencias. Ese documento de políticas públicas, de policy paper, se ha compartido con diferentes candidatos presidenciales. Han sido actividades públicas, de hecho si lo buscan en las redes sociales lo pueden encontrar. Ya se ha tenido conversación con el candidato del Partido Libre, se ha tenido conversación con el candidato del Pino, también del candidato del Partido Nacional, y se espera, ya está agendada la cita con la candidata del partido oficial, el Partido Libre. Entonces ha participado
así han sido convocadas por la coordinación residente, pero claramente hemos participado todas las agencias, fondos y programas a nivel de representantes. La FAO es una de estas, reforzando los mensajes claves que están contenidos dentro del documento de política. Como sistema de específico de lo que concierne a la seguridad alimentaria y nutricional, hemos celebrado que Honduras ha hecho esfuerzos notables en reducir el hambre aguda, es decir, la crisis del hambre se ha reducido. Esto se hace a través de la medición de la CIF, que es la clasificación integrada por fases, es decir, no hay emergencia alimentaria. Sin embargo, el hambre estructural debe seguir trabajándose, que es lo que se mira en contexto de desarrollo, y hemos recomendado a cualquier próxima administración que en forma democrática gane las elecciones en noviembre del 2025, hemos recomendado una serie de puntos, no solo la FAO, todas aquellas agencias que intervenimos en esta materia, la FAO, el BMA, el UNICEF, el caso de desnutrición infantil. Y dentro de esas recomendaciones hay una principal que está dirigida hacia la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Eso es importante, claro, porque garantiza la continuidad. Es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, dado que el sistema es multisectorial. Entonces esa ley crea un sistema de gobernanza con diferentes estructuras. Esa ley es del 2012, si no me recuerdo, y tiene unas estructuras como un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, tiene que es el cotizante y diferentes, una contraparte de sociedad civil. Entonces hemos solicitado que cualquier próxima administración que llegue retome las reuniones ordinarias del cotizante para garantizar que no hay duplicidades y no hay vacíos en cuanto a la gestión de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria no es solo producir alimentos, es que el alimento que se produce llegue adecuadamente al consumidor y que el consumidor lo pueda consumir de forma estable, a precios asequibles y que le haga bien a su cuerpo, que sean dietas saludables. Queremos que la gente coma bien y barato. Entonces esa es la visión del sistema, esa es la visión de sistemas agroalimentarios, y es una de las varias recomendaciones que hemos hecho. Y volviendo a la pregunta inicial, sí que nos hemos reunido en el marco del sistema de Naciones Unidas basado en esas recomendaciones que están en el Policy Paper. Perfecto. Fátima, para cerrar y así brevemente y puntual, me gustaría que nos dijera, ¿usted se siente satisfecha con el trabajo que tiene hasta hoy, lo que se ha conseguido en su gestión en Honduras? Pues mira que sí, poquito a poquito se va llenando el vaso. Creo que hemos hecho cosas considerables. Fíjate que yo llegué en el 2022 todavía era una etapa muy cercana al COVID. Honduras había pasado por esta y otra. Llegó Julia, luego vino la tormentita Sahara, entró sequía. Entonces hemos vivido muchos temas de contingencia, mucha contingencia. También vinculados al cambio climático. Tan solo escuchar que junto con otros actores y de mano con el gobierno se ha logrado disminuir la crisis alimentaria en un 10%, es algo de satisfacción. Claramente hay muchos desafíos por delante, porque no solamente queremos estar sobre la crisis, también queremos construir desarrollo de largo plazo, y ahí todavía hay una tarea pendiente, ¿verdad? No hay que conformarse, no solamente la crisis alimentaria, pero esa es una buena noticia, y es bueno saber que la FAO y demás agencias del sistema, junto con las instituciones contraparte, hemos puesto un granito de arena, al menos en parar lo que son las crisis alimentarias y ayudar al abastecimiento y a la disponibilidad de alimentos en Honduras. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la información brindada, y esperamos invitarla de nuevo. Nueva vez, claro que sí, porque hay mucha información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes. Igualmente. Gracias. No nos cambie, volvemos con más de Bitácora Centroamericana y del Caribe.
iniciamos nuestras anotaciones políticas, económicas y culturales. Y efemérides. Claro. Sí. Iniciamos con Estados Unidos. Así es. Mencionamos ahora que Estados Unidos anunció medidas de parálisis presupuestario en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Es crónica de una parálisis anunciada, digámoslo así. Eso pasa todos los octubre y finales de septiembre, cuando el gobierno federal se paraliza en Estados Unidos por la crisis parlamentaria de los dos partidos. Nadie se pone de acuerdo para aprobar el presupuesto. Internamente se paraliza y automáticamente el mundo, las embajadas, los organismos internacionales norteamericanos, los que dan servicio a nivel global, se paralizan también. Es como te digo, crónica de una parálisis anunciada todos los años. Aquí solo hay que recomendar a nuestros amigos, tanto en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que estén pendientes de las notificaciones en las redes sociales de cada país, para que no vayan a tener el inconveniente de llegar a hacer algún trámite y que se encuentre encerrado o que el trámite esté de las embajadas americanas en cada país. Cada uno de los países, claro. Okay. Así es. Continuamos con República Dominicana, que también es un tema político, excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. También es una crónica anunciada. Crónica anunciada porque realmente Dominicana ya tenía sus bemoles con Venezuela cuando cada uno retiró su embajador hace ya un año y algo, y después el problema es un problema geopolítico. ¿Quiénes están en el gobierno norteamericano? Los republicanos. ¿Y de quién es la crisis en el Caribe? ¿Con quién es la crisis? Con Estados Unidos. Dominicana, ¿qué responde? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el primer socio económico de Dominicana. Claro, no se van a ir contra su socio económico y su socio político número uno. Entonces, no se pelean con la cocinera. No se pelean con la cocinera. Además de eso, la Cumbre de las Américas es una cumbre que fue creada por los norteamericanos para pasar balance a toda la parte política con sus aliados. Entonces, Cuba no es aliada, Venezuela tampoco y mucho menos Nicaragua. Es clarito que no iban a estar. No son bienvenidos a esta cumbre, sobre todo por el origen que ya mencionan, que fue creado por los norteamericanos. Así es. Tenemos también en nuestras anotaciones económicas que las familias centroamericanas han mejorado en consumo de productos, no en cantidad, pero sí en la calidad de los productos. Sí, básicamente están comprando más productos premium que productos de consumo masivo digamos, del día a día. Compran y así más o menos mantienen el nivel de calidad. Eso también hay que decir que eso tiene que ver con la llegada intensiva de remesas en este año, producto también de la crisis migratoria en Estados Unidos. La gente piensa que se va a ir y le está mandando más dinero a su congénere en los países, sobre todo del Triángulo Norte, y la gente ha cambiado su nivel de consumo. O incluso las mismas personas que han regresado a sus países de origen, también no deportados, sino que han regresado por su propia voluntad, un poder adquisitivo más fuerte. Tienen otros niveles de consumo que lo hacían en Estados Unidos. Eso cambia la dinámica de consumo del mercado. Así es, así es. En Honduras, siempre en nuestras anotaciones políticas, captó $500,4 millones en inversión extranjera. En inversión extranjera directa. Eso es interesante porque los analistas económicos y los analistas políticos en el último tramo en Honduras se quejaban de que el país iba de mal en peor por el gobierno que tenía. Era un gobierno de carácter social con cierta pinta de carácter socialista. Y entonces la inversión extranjera comenzó a alejarse y preferían irse a otros países, pero según el Banco Central de Honduras, la historia es diferente. O sea, en el último trimestre ya la cosa va cambiando, y eso que estamos en tiempo de elección. Esperemos que la historia sea contada de manera correcta. Hay un dato interesante dentro de esto también, y es que el aumento, según quien publica este dato, se debe a la reinversión de ganancias. La inversión de capitales. De utilidades generadas en la industria de manufacturera, la actividad de bienes para la transformación o la maquila. Así es. Que también tiene que ver. Y eso tiene que ver mucho con toda la estructura empresarial que hay en Honduras, sobre todo en ciudades como San Pedro Sula, porque Tegucigalpa es la capital política, pero San Pedro Sula es la capital económica, ahí es que se bate el cobre. Así es. En El Salvador se presentó el presupuesto 2026 por 10,555.6 millones. Y eso es un aumento con respecto al otro presupuesto del año pasado. El anterior, sí. Y con prioridad en áreas sociales. El gobierno presenta este proyecto ahora específicamente con prioridad en áreas sociales. Porque ya tiene resuelto el problema de la seguridad. Al tener la seguridad, ahora hay que resolver el problema de la gente.
básicamente, y el gobierno así se estabiliza desde el punto de vista social, y primero la gente, o sea, ya se resuelve el problema de la seguridad, ahora es un problema de resolver el problema de la comida. Para eso se crearon los agromercados, para eso se ha ido creando una serie de estructuras que garantizan una vida mucho más digna de las personas, y así el gobierno va creando posicionamiento de cara a la población. Destacan educación, salud, seguridad y defensa. Así es. Son como los principales énfasis. Así es. En El Salvador también se construye un metro cable. Que da inicio ya en octubre. Y ya esos vicios de modernidad, ya como dijimos, ya se ha ido resolviendo problemas nodales del país. Entonces ahora vamos a resolver el problema de la viabilidad. Y San Salvador, sobre todo, es un gran problema. El transporte, la movilidad. El tráfico está increíble. Así mismo es. Es exagerado. Bueno, antes tenías que salir con media hora antes de anticipación para llegar a un lugar. Ahora son 2 horas. Dijeron, hace apenas 2 semanas anunciaron que se va a construir un tren subterráneo. Se está en estudio. Ahora ya parece que ya no está en estudio, ya es una realidad. La construcción inicia en octubre. En octubre, ahora ya estamos en octubre. Se va a construir, comenzando desde Mexicanos hasta cerca del centro histórico, por el Parque Cucatlán. Mexicanos, Universidad Nacional, Centro Histórico. Y centro de gobierno, o sea, más o menos la ruta, de tal manera que vamos a ver una gran cantidad de pasajeros de la zona norte de la capital que van a los centros de trabajo, básicamente el centro de gobierno, que es una mina de gente, y el centro histórico, que es otra parte donde va mucha gente a trabajar básicamente en la mediana y pequeña empresa. Claro, bueno, ojalá que esto ayude de verdad a la movilidad y a despejar la carretera para te digo que funciona. En Dominicana hay un metro cable que va desde la zona más depauperada de Sabana Perdida y llega hasta conectar con el metro. O sea, el metrocable desemboca en el metro de Santo Domingo. Toda la gente que vive en esa zona humilde baja y entonces entra al metro y el metro lo riega en la capital. Es una cosa increíble. Esperemos que aquí también funcione. Así es. En Panamá impulsa el turismo de convenciones. Esto es interesante también, este dato en Panamá, con proyección de $10 millones para octubre. Es que el hub del turismo, y sobre todo de la mano de Copa como hub de las Américas, desde el punto de vista del transporte aéreo, ha hecho, Panamá lo puede hacer. Incluso tiene la capacidad para eso. Tiene la capacidad. El otro día yo conversando con la ministra de turismo de acá, yo le dije que por qué El Salvador, aparte de Sol y Playa y Sur City, también no comienzan a ver el turismo como una posibilidad de turismo de convenciones, sobre todo pues ya resolvieron un problema de la seguridad y ya la gente está viniendo a El Salvador hasta por deporte, solamente para ver qué está pasando, si es verdad que la cosa se resolvió, y ya se resolvió. Entonces, que pudiera comenzar a ver El Salvador la posibilidad de comenzar a crear un posicionamiento desde el punto de vista del turismo de convenciones, pero para eso hay que crear la infraestructura. Aquí no hay infraestructura para turismo de convenciones. Bueno, hace falta un centro de convenciones que no está por ejemplo, hoy por hoy. Así es, Panamá lo tiene, Dominicana lo tiene en Bávaro, Punta Cana, donde se hacen la mayoría de las convenciones. Hay 3 puntos: Miami, Panamá y República Dominicana, en todo el Caribe, para trabajar turismo de convenciones. Incluso Panamá se lo considera como un mini Miami, así pequeño mismo Miami así dentro mismo de la región. Así mismo. En nuestras anotaciones deportivas hablamos también de Ciudad Cayala, que albergará la apertura de los Juegos Centroamericanos el 2025. Guatemala se convierte en el referente para y es la ciudad más hermosa que tiene Guatemala después, obviamente, de Antigua. Claro. Porque es una ciudad moderna, con visos de modernidad, pero también con visos de toda una tradición arquitectónica. Es maravilloso caminar por Ciudad Cayala. Los Juegos se inauguran el 20 de octubre a las 4 de la tarde. Así es, va a haber eventos artísticos, va a haber espectáculos de todas las índoles, porque realmente es un espacio agradable para que se lleven los Juegos Centroamericanos del Caribe. Hay algo que me gusta de esto también, y es que han considerado la contratación de estudiantes de toda la región centroamericana para que participen en coberturas de notas, en generación de información. Y te comento esto porque una universidad de acá de El Salvador ya presentó sus perfiles para poder que se incluyan en esta participación. Es una estrategia muy, muy llamativa, sobre todo porque a fin de cuentas el deporte de los jóvenes es así. Así es. Cerramos con nuestras anotaciones políticas. Venimos con anotaciones culturales. No nos cambien.
Bueno, hoy en Anotaciones Culturales tenemos un dato importante y es que Tegucigalpa celebra 447 años de su entre fundación. Avances y desarrollo. Así es, y es una ciudad con sus bemoles, una ciudad interesante. Ellos incluso, hablando de Metrocable, ellos también tienen en presupuesto hacer un Metrocable que va a bajar desde el Picacho, que es una de las zonas más emblemáticas de Tegucigalpa, y llega hasta hasta una plaza que queda en una montaña donde hay una bandera grande nacional donde se comienza el mes de la patria. Se me olvida el nombre, pero es una zona muy emblemática de Tegucigalpa. Ese Metrocable va a pasar prácticamente de la ciudad de extremo a extremo. Esos son los planes que tienen. Qué bonito, ojalá que también se concrete. Oh, sí. La ciudad nació como un pueblo minero, esto es un dato Así importante es. desde su fundación y se ha ido transformando poco a poco hasta convertirse en una ciudad. Y pasa el río por ahí, todas las grandes ciudades tienen su río. El río Choluteca básicamente le pasa a Tegucigalpa por Comayagüela. Y Comayagüela es la zona popular y es una zona muy emblemática. Ahí mismo está la zona, cruzando el río Choluteca está la ciudad antigua, la ciudad que están los edificios que fundaron los españoles, fundaron los encomenderos, etcétera, etcétera. Pero es una ciudad muy bonita con su alegría, con su nostalgia, y obviamente se conoce Tegucigalpa por sus 5 o 6 rascacielos que tiene a nivel, pero de una ciudad que no es tan alta y es una ciudad segura porque casi no tiembla la tierra, como claro, aquí, porque es diferente. San Salvador es llamada las hamaquitas. La tierra de las hamacas, Oh, sí. la ciudad de las hamacas. Bueno, y también lo celebraron sus habitantes, los hondureños en Tegucigalpa, se festejaron con carrozas, con desfiles y todo lo que involucra. Claro. No siempre se cumplen 447 Así años es. y contando. Importante. Así Ese es. era el dato para nuestras anotaciones culturales. Tenemos 2 aspectos importantes para destacar ahora en efemérides. Uno es el Día Internacional del Café, que recientemente se celebró el 1 de octubre. Así es. No, y es básicamente para los países centroamericanos, sobre todo Honduras, es, digamos que su oro negro, no es el petróleo, pero es el café, porque la economía de estos países, El Salvador, Honduras, tuvo su época de oro también del café. A final del siglo XIX y todo los primeros 50 años, digamos, medio siglo, prácticamente la economía descansaba sobre el café. Después vinieron ya el cambio de la matriz económica, vino la economía de servicios ya después de los años 80, con nuevos gobiernos, nuevos aprestos, la agricultura prácticamente, y sobre todo la plaga, mermaron mucho la producción de café, la mosquita blanca y la roya del café, y eso ha sido una desgracia para la producción de café en Centroamérica y en otras partes del mundo. Pero se celebra ese Día Internacional y ¿quién no disfruta de una rica taza de café? Claro. Una bebida exquisita. Así es. También se celebró el 1 de octubre el Día del Niño en El Salvador. Y hubo una alegría, jolgorio a nivel de todas las escuelas, todos los colegios, la familia. Incluso hubo un dato curiosísimo: el Ministerio de Educación llamó a la familia a integrarse a la celebración del Día del Niño, creando lo que llaman el sombrero loco. Y tú veías en las redes sociales los niños, los papás, las mamás, todo el mundo integrado. Inundado de fotografías. Sí, y eso fue interesante, el llamado que hizo la nueva ministra de Educación, porque es una forma de unificar la familia en torno a un concepto básico que se ha ido perdiendo, que era el uso del sombrero. Y que unificaran la familia en torno al elemento de educación, que es lo único que puede transformar los pueblos. Así es. Bueno, esos son nuestros datos para las efemérides de este día. De esta manera cerramos una emisión más de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Esperamos que la información que tuvimos en este programa haya sido de su interés y, por supuesto, volvemos la próxima semana con temas nuevos y con información nueva. Esta vez tuvimos una entrevista sumamente interesante con la directora de país de la FAO en Honduras,
y toda la información pertinente que hemos dado del resumen noticioso de la semana en Centroamérica y República Dominicana. Claro que sí. Así es que los esperamos en una nueva emisión de Bitácora. Nos vemos la próxima semana. No le cambien.